Antonio Manrique, estás arrestado. Esas fueron las primeras palabras que entendí desde que me derribaron al suelo. Me yanquearon los brazos dolorosamente detrás de la espalda y me pusieron las esposas tan apretadas que pensé que me estaban cortando las manos. Había ido a abrir la puerta principal, pero tan pronto como la abrí, al menos 4 oficiales uniformados irrumpieron en mi casa. Me arrastraron bruscamente de pie mientras 3 personas más en trajes de civil entraban en mi hogar. Señor Manrique, esta es una orden para registrar el lugar, dijo un hombre canoso, agitando un papel frente a mi cara. Sáquenlo de aquí, espera. Grité, luchando por liberarme de las manos que me sostenían. Debe haber algún error. No pude decir nada más, ya que me giraron y me estrellaron contra el marco de la puerta. Mis gafas volaron. Eso es resistencia al arresto, pervertido, susurró el oficial que me había empujado contra el marco. Amonestó el primer hombre. Solo llévenlo a la reserva para ser procesado. 1.000.000 de pensamientos pasaron por mi mente mientras literalmente me lanzaban al asiento trasero de un coche de policía. Mi principal preocupación eran mis 2 hijos, Cristina de 12 años y Tony de 11. El oficial que me había girado hacia la pared se sentó en el asiento del conductor, se abrochó el cinturón y comenzó a alejarse de mi casa. Mira, dije, incorporándome en el asiento trasero y sintiendo dolor en mis muñecas. Mis hijos llegarán pronto de la escuela. No necesitas nada más que cerrar esa gran boca, gruñó el oficial. Son mis hijos. Grité. Lo siguiente que supe fue que me estrellé contra la pesada reja que separaba el asiento delantero del trasero. Hay un principio en física que dice que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. En otras palabras, viajaba a 60 km/h cuando el policía pisó los frenos, deteniendo mi impulso hacia adelante. Lo que aprendí más tarde involucraba masa y velocidad. El policía se giró en su asiento y dijo, mira, escoria, una palabra más de ti y volveré allí y te golpearé hasta matarte. Por cierto, mi cámara corporal está apagada. Logré girar la cabeza para que no me rompieran la nariz, pero mi mejilla derecha comenzaba a hincharse. Permanecí en silencio hasta que llegamos a la estación, entrando en el garaje de prisioneros. El oficial aseguró su arma antes de sacarme bruscamente del coche y llevarme al área de reservas. Una oficial femenina estaba allí esperándonos. ¿Papeles?, preguntó justo antes de que el otro oficial se los entregara. ¿Qué le pasó? Resistencia al arresto, dijo el primer oficial mientras me ponía grilletes en las piernas. Ella se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Suspiré de alivio después de que ella me quitó las esposas. Tras tomar mis fotos frontal y lateral y escanear mis huellas dactilares, comenzó a hacerme preguntas. Altura, 1.80 metros, respondí. Peso, 95 kilos, respondí. Cargos, no lo sé, nadie me dijo cuáles son. Con un suspiro de exasperación, tomó los papeles que le habían dado y comenzó a hojearlos. Vi su rostro volverse blanco y luego rojo de ira. Marchando hacia una puerta de celda, la abrió de golpe y señaló hacia adentro. ¿Puedo hacer una llamada primero?, pregunté. Ella señaló el teléfono en la pared y dijo, llame a la firma de abogados que maneja los negocios de mi empresa. Estudié ingeniería mecánica en la universidad e inventé 2 pinzas médicas que tuvieron éxito. Alquilé las patentes hasta que pude construir mi propia empresa de fabricación y mi familia tiene un ingreso agradable de 6 cifras bajas a medias. No siento la necesidad de sacarles el dinero a quienes en el negocio necesitan las pinzas. Aunque no me niego a disfrutar de lujos, no siento la necesidad de vivir como un Rockefeller o un héroe deportivo sobrepagado. Acuña Gordon y Martín. Hola, soy Antonio Manrique. ¿Está Jerry Prieto? Por favor, manténgase en la línea. Escuché música de ascensor durante unos 30 segundos antes de que atendieran la llamada. Señor Manrique, Jonathan Acuña aquí. Esperaba Jerry. Señor Acuña, me han arrestado y necesito ayuda. Señor Manrique, lamento informarle que nuestra firma no puede representarlo. Es un conflicto de interés. ¿Conflicto de interés? Perdí los estribos. Usted es mi maldita firma. Me temo que no, señor Manrique. Y el teléfono se cortó. Me di la vuelta y vi a la oficial femenina de pie junto a la puerta de la celda. Entra, ordenó. Confundido pero reacio a confrontarla, entré en la habitación arrastrando mis grilletes. Ella cerró la puerta de un portazo. La observé regresar a su estación de trabajo, respirando hondo para calmarse. Pasaron varias horas antes de que me llevaran ante un comisionado del condado que establecería mi fianza inicial. Fue de ella de quien aprendí de que me acusaban. Solicitud de un menor, grité mientras saltaba de pie. Una mano pesada del oficial de transporte en mi hombro me forzó de nuevo a mi asiento. ¿Qué demonios? Nunca haría algo así, señor, no estoy aquí para determinar culpa o inocencia, solo para fijar la fianza. La acusación es un delito grave, castigable con 10 años de prisión y una multa de $225,000 si se le considera culpable. La fianza se establece en $50,000. Puede pagar la fianza usted mismo en efectivo o con propiedad real. Puede contratar a un fiador que le cobrará el 10% del monto total. Si no puede pagar la fianza, comparecerá ante un juez mañana por la mañana para una revisión de la fianza. Él puede aumentarla, disminuirla o mantenerla igual. Después de regresar a la comisaría, pasé varias horas llamando a todos los que podía pensar. El teléfono de mi esposa, Ingrid, había sido desconectado y nadie estaba en el trabajo.
Sabía que tenía más de $600,000 en una cuenta de ahorros. La casa estaba completamente pagada y también tenía mi negocio, ambos los cuales podía ofrecer como garantía. No estaba dispuesto a sacar $50,000 para un fiador, por lo que era un error obvio. Logré dormir un par de horas antes de despertarme para desayunar en una caja y una pequeña botella de jugo de naranja. No pude volver a llamar porque otro prisionero estaba usando el teléfono. En poco tiempo, yo y otros 3 prisioneros estábamos en camino al tribunal de distrito. Nos encerraron en una celda de espera en el sótano de ese edificio. «Mandy, ¿qué?», gritó un oficial. «¿Alguien aquí para verte?». «Sí», pregunté mientras me acercaba a la puerta de la celda. «Antonio Mandique», preguntó una joven. «Sí, soy yo», respondí. «¿Le han entregado esto?». «Señor Mandique, esto es una orden de restricción. Se le ordena mantenerse a 150 metros de distancia de Ingrid de Mandique, Cristina Mandique y Anthony Mandique. También se le ordena mantenerse a la misma distancia del lugar de trabajo y residencia de Ingrid de Mandique. La orden también incluye las escuelas de los niños». «¿Entiende la orden?». Lo entendí, pero no podía comprenderlo completamente. Apenas recuerdo haber firmado la orden. Abrí el primer sobre y pensamientos coherentes que tenía. Eran documentos para un divorcio limitado en nuestro estado. Un divorcio limitado es una separación legal. Un divorcio final no se concederá hasta que ambas partes hayan vivido separadas durante 12 meses. La orden de restricción se había redactado la noche anterior. Estaba aturdido. Entré en pánico al darme cuenta de que podría no volver a ver a Cristina o Tony. Ingrid había iniciado ambos conjuntos de documentos. Sabía que estábamos pasando por un mal momento, pero esto me dejó completamente desolado. La conocí en nuestro tercer año de universidad. Ya había inventado mis pinzas, pero no estaba ganando dinero con ellas. Nos casamos después de graduarnos a la joven edad de 22 años. Ahora, a los 36, mi vida estaba explotando con toda la fuerza de una supernova. En la revisión de la fianza, las cosas empeoraron. El fiscal añadió el cargo de posesión de pornografía infantil y resistencia al arresto. Gritar que era inocente y que todo esto era un error enfureció al juez. Mi fianza fue denegada y me llevaron a la cárcel del condado a la espera del juicio. Los pedófilos la pasan mal en la cárcel. Fui golpeado, derribado, golpeado y pateado. Tuve suerte de no ser violado o asesinado, pero eso fue solo porque estuve encerrado solo en mi celda la mayor parte del tiempo y tenía un guardia de escolta cuando iba al baño. Contacté a abogados tanto para mi juicio como para mi divorcio. Los 10 mejores abogados con los que hablé afirmaron que Ingrid había ido a verlo sobre el divorcio y que no podían hablar conmigo sin que fuera un conflicto de interés. Un equipo de defensa mostró interés hasta cierto punto. Resultó que todas mis cuentas bancarias habían sido vaciadas y cerradas. Aprendí a través de ellos que mi negocio y patentes habían sido colocados en un fideicomiso para mis hijos por un juez de la corte familiar después de mi arresto, y que los cargos pendientes habían sido difundidos en los medios. Ingrid había utilizado un poder notarial antiguo pero aún válido para quitar mi nombre de la escritura de nuestra casa. En otras palabras, estaba completamente en quiebra, excepto por los $522 que tenía en mi billetera cuando fui arrestado. Logré encontrar un par de abogados gratuitos para intentar recuperar mi dinero, pero huyeron cuando la firma de abogados de Acuña Gordon y Martin les mostró el error de sus caminos, eso y el hecho de que realmente no querían ser vistos trabajando para un pedófilo. Pasé todo mi tiempo en la cárcel maldiciendo a Ingrid y a todos los demás que me dejaron como una papa caliente. Después de aproximadamente un mes en la cárcel, llegó mi fecha de juicio. Fue una farsa. Conocí a mi defensor público, muy joven y sobrecargado de trabajo, por primera vez unos 30 minutos antes de que comenzara mi juicio. Miró los documentos de acusación y las pruebas y me dijo que estaba jodido. Lo dijo en términos legales, así que sonó mejor, pero el significado era el mismo. Durante el juicio se afirmó que había ido en línea y hecho amistad con una niña de 13 años, Ángela María. Intenté que se reuniera conmigo por razones inapropiadas. Ella, por supuesto, se lo contó a su madre, quien lo reportó a la policía. El juez había sido informado de que la niña estaba severamente traumatizada y la excusó de comparecer en la corte. También había 162 fotos de niñas menores de edad descargadas en mi computadora y almacenadas en una memoria USB que se suponía que había escondido en mi cajón de calcetines. Me declaré inocente, pero fui declarado culpable. El juez me dio 10 años, pero como era mi primer delito, suspendió 5 de esos años y ordenó que la sentencia por pornografía infantil se cumpliera de manera concurrente con la solicitud. También ordenó consejería psiquiátrica y que me registraran en el registro de delincuentes sexuales. Decir que estaba aterrorizado sería quedarse corto, pero el tiempo a mi disposición en la cárcel del condado lo aproveché para hacer ejercicio. Sin embargo, incluso con un físico más musculoso que antes de ser arrestado, sabía que me esperaba un duro periodo de 5 años en el penal del estado. Me dieron mi overol naranja y me mostraron el bloque de celdas, que sería mi nuevo hogar por un tiempo. Estaba sentado en una mesa del bloque de celdas, componiendo una carta para Cristina y Tony. Les había escrito cada 2 días mientras estuve en la cárcel, pero no recibí nada de vuelta. Nunca vinieron a visitarme. De hecho, ninguno de mis viejos amigos o conocidos se había acercado a verme. Mientras escribía, me sorprendió ver a un hombre mayor, de unos 60 años y con una barba blanca, sentarse frente a mí. Me miró con curiosidad,
moviendo la cabeza de lado a lado antes de decir, no lo veo. Miré detrás de mí, pero no había nadie acechando. ¿Ver qué? ¿Qué tienes de especial? Preguntó. Respondió justo antes de que llegara un abogado de poca monta, calvo, que prometió trabajo pro bono a los negros, chinos y hasta esos locos de las maras salvatrucha, si te dejaban en paz. Infierno, hasta el alcaide vino a decirnos que nos mantuviéramos alejados de ti. Así que, ¿qué te hace tan especial? Nada que yo sepa, dije. Sentí un poco de alegría. El único abogado calvo que conocía era Jerry Prieto. Extendí mi mano. Antonio Manrique. El hombre miró mi mano pero no hizo ningún movimiento. Sé tu nombre, claro. Cuéntame tu historia. Le conté todo, desde el arresto hasta terminar aquí. Le expliqué cómo no tenía esposa, ni hijos, ni dinero, ni casa, ni negocio, ni patentes, ni vida, y se suponía que era un pedófilo. Se suponía que eras. Preguntó. ¿El tribunal me declaró culpable? Dije suavemente. No tengo idea de dónde proviene la evidencia que usaron en mi contra. Cualquiera, y me refiero a cualquiera, que le haga eso a un niño debería tener su banana cortada, y metida tan lejos en el trasero que tendría que ser extraída quirúrgicamente. ¿Sabes? Casi te creo. Soy Mason Boat, soy un recluso de por vida. Los siguientes 3 años fueron desagradables, pero logré sobrevivir. Mi compañero de celda, Boat, era el árbitro no oficial dentro de la prisión. Aunque no era mi amigo, era un conocido, lo que me ofrecía cierta protección. Me golpearon y me empujaron contra las paredes, pero eso era solo el acoso normal que se le da a un solitario etiquetado como pedófilo. No podía unirme a ninguna pandilla y no se me permitía mezclarse con la población general. Ese es el término para los ladrones, asaltantes y criminales normales. Aún así, estaba mejor que los verdaderos abusadores de niños. 3 murieron y otro es cuadripléjico. Nadie vino a visitarme. Recibí cartas de mis padres, pero eran del tipo, estamos bien, pero, ¿cómo pudiste? Mamá y papá seguían siendo mis padres, pero no podían reconciliarse con lo que se me había condenado. Mi hermano mayor y mi hermana menor me habían abandonado por completo, con órdenes de restricción para mantenerse alejados de ellos y sus hijos. Escuché a través de los rumores de la prisión que Jerry pasaba de 2 a 3 veces al mes, para hacer trabajo legal gratuito para algunos de los reclusos. Se rumoraba que había estado en la oficina del alcaide cada vez para informarse sobre mí. Boat fue quien me iluminó sobre la vida en el penal. Después de estar de mal humor durante el primer mes, hizo que un tipo me empujara contra la pared y me mantuviera allí mientras me leía el manual de la vida. Extrañas a tus hijos, supéralo. Estás enojado por tu situación, supéralo. Estás deprimido porque tu vida apesta, supéralo. Te estás convirtiendo en un blanco, escuché. Comencé a hacer ejercicio y entrenar en defensa personal detuvo la mayoría del acoso que recibía. Estudié y tomé clases en la biblioteca de la prisión. Incluso enseñé algunas clases sobre ingeniería. Ingrid me divorció 1 año después del día en que fui arrestado. Los documentos me fueron entregados justo después de la audiencia. Ella había conseguido a la malvada bruja feminista del este como juez. La pensión alimenticia y los pagos de manutención de los hijos se basaron en lo que había ganado, cuando tenía mi propio negocio y las patentes. Dado que era un delincuente en prisión, el juez consideró que no necesitaba dinero y todos mis activos fueron confiscados. Lo que realmente me mató fue la orden de que, dado que era un delincuente sexual registrado, no habría contacto ni visitas en relación con mis hijos. También agregó que, si alguna vez era liberado, todos mis salarios serían embargados. 2 días después de la audiencia de divorcio, fui empujado contra la pared por 2 enormes prisioneros mientras Boat observaba. Ahora que tengo tu atención, dijo Boat, pierde la actitud. Te jodieron y humillaron el juez de divorcio. Nunca he visto a nadie recibirlo tan mal. Sin embargo, toda esa ira se está filtrando y está empezando a molestar a la gente. No puedes permitirte molestar a la gente. ¿Qué te dije cuando llegaste aquí por primera vez? Necesito sobrevivir, respondí. Muy bien, ese consejo sirve tanto para afuera como para adentro. Te voy a contar algo, he oído que esta prisión está sobrepoblada. Para aliviar la presión, a varios prisioneros no violentos se les está concediendo libertad anticipada. Estás programado para el próximo año. Si sobrevives, sobreviví. Apenas fui apuñalado por un nuevo recluso que había sido abusado cuando era niño. Luego fui liberado. Sé que la mayoría de ustedes allá afuera piensan que ahora que fui liberado, era el momento de vengarme. Inténtalo cuando eres un delincuente sexual registrado asignado a una casa de medio camino, dirigida por un consejero sádico, y el único trabajo que puedes conseguir es de conserje nocturno en un gran edificio de oficinas. Un MBA y una maestría en ingeniería no significan nada cuando te etiquetan como un pedófilo. Boat me ayudó justo antes de que me liberaran. Me dijo que Ingrid se había casado con Rogelio Rodríguez, quien iba a ser socio en la firma de abogados de Acuña Gordon y Martín. Me costó una caja de cigarrillos conseguir su nueva dirección. Al segundo día después de ser liberado, estaba en el parque frente a su edificio de condominios, después de salir del trabajo. Apenas lo reconocí cuando mi hijo Tony, ahora de 13 años, salió del edificio. Había crecido al menos 20 centímetros y había perdido toda su grasa infantil. Para mí, se veía positivamente delgado. No había forma de confundir a Cristina, a los 15 años, con su largo cabello castaño hasta la cintura. Era la viva imagen de su madre.
Las dos subieron a un pequeño autobús blanco y se fueron. Mientras limpiaba las lágrimas de mis ojos, se convirtió en un ritual para mí estar allí cada mañana, para verlos subir a los autobuses que los llevaban a su escuela privada. 4 meses después de haber ingresado a la casa de medio camino, 2 pares intentaron darme una golpiza por ser un pervertido. Los dejé a ambos en el hospital y me expulsaron. Afortunadamente, le había hecho un favor a otro tipo allí y él habló con mi oficial de libertad condicional cuando vino a investigar. Logré mantener mi trabajo, pero tuve que vivir en las calles o en refugios, subsidiando mis comidas con cupones de alimentos y en comedores populares. Es un milagro que no me haya suicidado. Bueno, incluso la pistola más barata estaba muy por encima de mis posibilidades, con la mayor parte de mi salario enviado a mi exesposa. El alcohol, las drogas, cortarme las muñecas, todas eran opciones viables, pero recordé que necesitaba sobrevivir. Lo único que me daba la fuerza para hacerlo era esa ventana de tiempo de 10 a 15 segundos en la que podía ver a mis hijos. Por ellos, podía soportar. Muchas otras personas querían enviarme de regreso a la prisión. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en años. Intenté una vez, al principio, cambiar el decreto de divorcio utilizando a un abogado pro bono. Jonathan Acuña lo arruinó tanto que tuvo que abandonar el estado. Nadie querría tocar mi apelación sobre mi condena. Durante una de mis visitas obligatorias, mi oficial de libertad condicional me advirtió que había un investigador privado preguntando por mí. De repente, me alegra que estuviera sin hogar. Los patrones cambiaron en la vida de mis hijos y encontré nuevos lugares para observarlos durante el día. A veces solo era un vistazo de ellos en un coche siendo llevados a algún lugar. Muchas veces jugaban en el parque con sus amigos. Siempre tenía cuidado de no acercarme demasiado y violar alguna regla de distancia que me llevara de vuelta a la prisión. Un día de otoño, cuando Tony estaba en su último año de secundaria y Cristina acababa de salir de casa para su primer año en la universidad, estaba sentado en el parque observando a Tony caminar hacia su autobús escolar. Miró hacia el parque y se detuvo. Me miró por medio segundo y me dio un saludo tímido antes de subirse al autobús. Estaba en shock, no había forma de que pudiera haberme reconocido. Seguía haciendo ejercicio y había perdido al menos 20 kilos desde mi arresto. Tenía una barba completa y me cortaba el pelo yo mismo con una máquina eléctrica que recargaba en el trabajo. Me veía desaliñado, pero eso me ahorraba dinero que podía gastar en cortes de pelo y afeitadas. Tenía un acuerdo con el gerente del edificio de oficinas para usar sus baños y asearme. No necesitaba quejarme de mi apariencia o higiene personal durante el resto del año escolar. Tony me saludaba de vez en cuando. Me di cuenta de que no me reconocía como su padre, sino solo como un tipo familiar que se sentaba solo en el parque cada mañana. Luego vino un incidente que me asustó de muerte. Hey, mister, ¿te importa si me uno a ti? Tony estaba de pie junto a mi banco y ni siquiera lo había visto acercarse. Miré rápidamente a mi alrededor en busca de Ingrid y los policías, pero no había nadie cerca. La expresión de Tony era sombría, así que señalé que podía sentarse. Pareces desanimado. ¿Problemas con una chica? Pregunté con una voz burlona para tratar de disimularlo. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Tony con asombro. Me reí, sin ofender, pero a tu edad eso es lo que pasa el 90% del tiempo. Mi chica y yo acabamos de romper. No le gusta que esté saliendo con otras chicas a escondidas. Mi papá dijo que no me preocupara, que hay otros peces en el mar, pero yo me preocupaba por ella. ¿Quieres mi opinión, aunque no te guste? Pregunté. ¿Por qué debería querer tu opinión? Preguntó Tony defensivamente. ¿Por qué estás aquí hablando conmigo sobre esto en lugar de con tu madre o tu padre? Tony pareció encogerse sobre sí mismo. Papá sigue diciéndome que un hombre no necesita escuchar a sus mujeres, que solo son buenas para una cosa. Un hombre tiene que ser un hombre. Mamá rara vez me habla. Un hombre tiene que ser un hombre, pero se le juzga por lo que dice y hace. ¿Eras exclusivo con esa chica? Pregunté. Ella pensó que ustedes dos lo eran, pero tú no lo eras. Ella confiaba en ti y rompiste esa confianza, lo que debió dolerle mucho. Tony se levantó abruptamente. Hey. Te dije que no te iba a gustar lo que tenía que decir. Perdiste su amor y confianza. El respeto por de otros es todo. Mi papá tiene respeto de los demás, dijo Tony. Examina la declaración que acabas de hacer. Intenta leer un par de libros de Louis L. Amour. Concéntrate en cómo actúan los personajes principales. No puedes equivocarte al intentar seguir un buen ejemplo. ¿Y mi chica? Preguntó. ¿La trataste bien? Tony bajó la cabeza y la movió de lado a lado. Lee un par de esos libros y estoy seguro de que lo descubrirás. Fue una semana después cuando encontré un libro en mi banco. La nota dentro decía que se había disculpado con la chica, pero ella no quería volver con él. Continuaba diciendo que ahora sabía que todo era su culpa y que estaba trabajando para mejorar. El tiempo pasó volando después de eso y Tony luego se fue a la universidad. Pasaron los años y mis avistamientos de mis hijos se hicieron menos frecuentes. Aún me sentaba en el parque cada mañana. Se había convertido en un ritual demasiado arraigado para detenerme. Salir con alguien estaba fuera de cuestión por estar en el registro de delincuentes sexuales. El dinero seguía siendo retenido de mi salario y sabía que era inútil intentar pelear. Nunca volví a ver a Ingrid ni a su esposo Rogelio. De vez en cuando, podía ver a Cristina o a Tony durante unos segundos cuando pasaban por el condominio. El año en que cumplí 50 años fue cuando una lluvia helada me sorprendió afuera y desprotegido. Al salir del trabajo, empapado de sudor, frío y temblando por todas partes,
El clima había cambiado de aguanieve a nieve. Una tos húmeda y profunda sacudía mi cuerpo y apenas podía respirar. Mi mente estaba confusa, así que realmente me sorprendió cuando miré a mi alrededor, y me encontré sentado en el banco del parque con 15 centímetros de nieve en el suelo y más cayendo. Vi a Tony salir del edificio de condominios y me saludó. Levanté mi brazo para saludar de vuelta y colapsé en el suelo. Mister, está bien. Miré hacia arriba y vi a Tony mirándome. Mis ojos se pusieron en blanco y perdí el enfoque. Luego, una mano se posó en mi frente. Estás ardiendo. Vamos, tenemos que meterte adentro. Tony logró levantarme mientras comenzábamos a caminar. Me detuve y señalé un carrito. Lo recogeremos más tarde, dijo con firmeza. Pensé que mi corazón iba a estallar de orgullo por lo bien que había crecido en la adultez. Eso fue justo antes de que un ataque de tos casi me hiciera caer de rodillas. ¿Qué está pasando?, preguntó el portero. El señor Rodríguez. Llama a una ambulancia, ordenó Tony. Está empapado por completo. Tenemos toallas o mantas por aquí. Hay una manta en el armario. Yo la conseguiré. Tony me acostó en la alfombra y escuché el sonido de los tacones altos resonando en el suelo de mármol. Una voz femenina preguntó, Robert, ¿qué haces con ese hombre? Es el viejo que se sienta en el parque, respondió Tony. Se ha colapsado. Parece que tiene fiebre muy alta y su ropa está empapada. Creo que podría estar sin un hogar. Una visión de belleza apareció ante mis ojos y respiré con dificultad. Ingrid, ese sería mi madre, dijo ella en un tono cauteloso. ¿Lo conocemos? Están preguntando si tiene alguna identificación, dijo el portero, poniendo su mano sobre su teléfono. Espera, dijo Tony, que comenzó a registrar mi uniforme de conserje. Robert, exclamó. Cristina. No vas a registrarlo, ¿verdad? No sabes lo que tiene. Podría haber agujas ahí. Oh, relájate, hermana, se burló Tony. Su cabello está cortado, lleva un uniforme limpio y aquí está. Sacó mi placa de seguridad de mi bolsillo y la miró. Su rostro se volvió pálido. De repente, me di cuenta de lo cerca que estaba de él y Cristina. Tenía que alejarme antes de que llegara la policía. Logré revolverme sobre mi costado antes de que la tos me debilitara demasiado para moverme. Lo único que podía hacer era volver a caer con la cabeza girando. Cristina le arrebató la placa del débil agarre de Tony. Lo siguiente que supe fue que me estaban sacudiendo por las solapas como a una muñeca de trapo. «Eres un bastardo», gritó Cristina. «¿Te atreves a mostrar tu cara por aquí? ¿Por qué no estás muerto? Nos dejaste, nos abandonaste. No querías a tu niña. Tuviste que hacerlo, y todo se volvió oscuro». 4 semanas después, Ingrid de Rodríguez salió del ascensor en el 30º piso. Era la sala de recepción principal de la firma de abogados Acuña Gordon y Martín. Se veía como $1 millón, o al menos $250,000, si solo contaba las joyas que llevaba puestas. El largo vestido formal negro realzaba perfectamente el collar y los pendientes de diamantes. Eran casi las 7 de la tarde, y aunque todavía había asociados y asistentes legales apresurándose, no había nadie en el mostrador de recepción para recibirla. Resoplando de exasperación y ajustando la bufanda que llevaba sobre los brazos, se volvió y le hizo una señal a su guardaespaldas para que permaneciera donde estaba. Al bajar por el pasillo, Ingrid se vio a sí misma en los espejos ornamentales y sonrió. Su figura era casi la misma que cuando estaba en la universidad, lo único que había cambiado era que su talla de copa pasó de base tras haber tenido 2 hijos. Al pasar junto a varias oficinas que pertenecían a los socios, se volvió y caminó hacia el área común donde estaban los cubículos de los asociados. Al fruncir el ceño, vio que la luz estaba encendida en un cubículo y se dirigió hacia él. «Cristina, ni siquiera estás vestida», le reprochó Ingrid. ¿Sabes lo que esta dedicación significa para tu padre? Es otro gran paso hacia que lo nombren socio. Cristina levantó la vista del montón de papeles en su escritorio y dijo, «Madre, te pedí que vinieras bajo el pretexto de conseguir un viaje a la dedicación. Quería que estuvieras aquí para preguntarte qué fue lo que realmente pasó». «¿Qué fue lo que realmente pasó?», repitió Ingrid, confundida. ¿Pasó qué? No entiendo. ¿Qué le pasó a mi padre biológico?, preguntó. Los ojos de Ingrid se agrandaron mientras inhalaba profundamente y su rostro se torcía de ira. «No voy a discutir sobre esa persona nunca». Cristina se levantó rápidamente para evitar que su madre se marchara. «Madre, han pasado 14 años. Sé por qué fue condenado y que recibió una sentencia de 10 años. Soy tu hija, no tu abogada». «Me gustaría saber», insistió. «No, lo que ese hombre trató de hacer fue que una niña de 13 años tuviera intimidad con él, que nunca te escribió a ti ni a tu hermano. Robert ni siquiera llamó a ninguno de ustedes. Nos abandonó a todos», declaró Cristina sin rodeos. Empezó a sacar papeles de la parte superior de su escritorio. «Siéntate, madre. Vamos a ver qué se le acusó». «¿Ver qué?», preguntó Ingrid. «Primero veamos los correos electrónicos de solicitud. Hay un total de 24 correos electrónicos, 16 de mi padre biológico y 8 de esa chica».
El contenido de los correos es lo suficientemente gráfico como para justificar un cargo de solicitud. Y ahí lo tienes, su condena fue justificable. Detengamos esta tontería y ve al grano, respondió Ingrid. El problema con el que me encontré fue cuando verifiqué las fechas de esos correos electrónicos, continuó Cristina, como si no hubiera escuchado a su madre. 8 de los 16 correos electrónicos enviados a la chica fueron enviados cuando mi padre biológico estaba en Houston, haciendo una presentación en una conferencia médica. Verifiqué, estuvo allí todo el tiempo. No pudo haberlos enviado, podría haberlos enviado desde su laptop o su teléfono celular, señaló Ingrid. No necesitamos sacar a relucir toda esta desagradable situación, replicó Cristina. No pudo haberlos enviado desde su laptop o su teléfono, argumentó Cristina, con una expresión de confusión en su rostro. Todos los 16 correos electrónicos fueron enviados desde nuestra computadora en casa, lo que plantea la pregunta de quién los envió. De hecho, 2 de los correos fueron enviados cuando él estaba en Houston y tú habías llevado a Tony y a mi campamento de verano. Ingrid abrió la boca, pero Cristina levantó la mano para detenerla. La chica nunca testificó en la corte, continuó Cristina. De hecho, no puedo encontrar su nombre en ningún informe policial ni ninguna indicación de que la policía la entrevistara en absoluto. Sé que, como menor de edad, los registros habrían estado sellados, pero debería haber alguna indicación de que la policía se puso en contacto con ella y sus padres. Otra cosa extraña fue la pornografía infantil que se descargó en nuestra computadora en casa. Todo se descargó en un solo día, en 15 minutos y en un día en que él estaba en el trabajo, lo que fue verificado por las cintas de seguridad de su oficina. Estas cosas desconcertantes deberían haberse presentado en su juicio, pero le asignaron un defensor público nuevo, inexperto y abrumado. Cristina, déjalo, pidió Ingrid. ¿Por qué debería dejarlo, madre? Hace 14 años. No hay nada que podamos hacer para cambiar el pasado, respondió Ingrid. Lo que quiero es saber qué fue lo que realmente pasó, dijo Cristina firmemente. Recuerdo haber visto a ti y a mi padrastro Rogelio, colgando el uno del otro en varias fiestas que tuvimos. Ustedes dos también desaparecían juntos a algún lado. Tony y yo lo vimos y no nos gustó, pero éramos demasiado jóvenes para entender lo que estaba pasando o para decir algo al respecto. ¿Por qué crees que nunca nos llevamos bien con él? También descubrí que el salón para la recepción de tu boda con Rogelio fue reservado un mes antes del arresto. ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó Ingrid, sorprendida. Deberías haber sido más cuidadosa en tus jugadas y haber borrado tus correos electrónicos, respondió Cristina. Los registros de la reserva del salón solo requirieron una llamada telefónica. Papá estaba comenzando a considerar contratar a un investigador privado. Por eso lo hicieron ustedes dos, ¿no? Desplomándose en la silla, Ingrid dijo, ese hombre estaba sentado sobre una mina de oro y nada de lo que dije podía convencerlo de maximizar el potencial de su propiedad. Me quejé con Rogelio sobre eso un día en el trabajo y fue como si nos entendiéramos totalmente. Él era un asociado y yo era un asistente legal. Discutimos mi divorcio, mi divorcio. Ese hombre aún tendría las patentes a su nombre, ya que se desarrollaron antes de que nos casáramos. Rogelio y yo nos juntamos y planeamos. Ingrid le dio a su hija una mirada sardónica. Nos juntamos. Descubrimos que éramos mucho más compatibles de lo que ese hombre y yo jamás fuimos. De repente lució un poco aprensiva antes de agregar. Queríamos asegurar tu futuro y el futuro de Robert, tal como lo había planteado Antonio. Era un desastre esperando a suceder. El nombre de mi hermano solía ser Tony antes de que lo cambiara a Robert Rodríguez. Sí, porque no podíamos tener ningún estigma de estar asociados con ese hombre. De todos modos, nos tomó un par de años antes de que amigos y familiares finalmente creyeran que no teníamos nada que ver con sus actividades. ¿Hicimos todo por ustedes dos? Rogelio adoptó a ambos y los enviamos a las mejores escuelas. El resoplido de desdén de Mua interrumpió a su madre. Creo que mi padrastro los adoptó porque las patentes y el negocio fueron puestos en un fideicomiso inquebrantable, para Tony y para mí. Papá hizo eso solo semanas antes de ser arrestado. Ni Tony ni yo fuimos alentados a tomar interés en el negocio. A mí me empujaron hacia el derecho y a Tony hacia la medicina. Fue el interés en esos campos que ustedes mostraron en la escuela lo que nos hizo alentarlos hacia esos campos, explicó Ingrid. La escuela. Recuerdo que justo después del arresto de papá nos mudamos de la antigua casa al condominio de Rogelio. Tony y yo estábamos tomando el autobús escolar a la escuela pública más cercana durante 2 meses. Un día, cuando estábamos haciendo la tarea en la mesa de la cocina, tú y la señora Gordon regresaron de ir de compras. La señora Gordon preguntó cómo nos gustaba nuestra nueva escuela. Le dije lo abarrotada y deteriorada que estaba. Recuerdo que le dijo a mamá que, como esposa de un nuevo socio, debería estar más consciente de cómo la escuela a la que asisten sus hijos refleja sobre el estatus de Rogelio en la firma y el suyo propio. Odiaba esa actitud de Snob,
pero ella logró que te inscribiera a nosotros en la mejor escuela de la ciudad al día siguiente. Eso debió costar un ojo de la cara. Toma tiempo el proceso de inscripción para que te acepten en una de esas escuelas, declaró Ingrid. Sí, y ese también fue el año en que tú y mi padrastro, Rogelio, estuvieron viajando por el mundo, dejando a Tony y a mí aquí solos con una ama de llaves a medio tiempo. Al menos ella mantenía comida en el condominio. Esos viajes eran necesarios para construir la base de clientes de Rogelio. Lamento si sientes que fuiste descuidada de niña. Yo iba a ser manchada por los crímenes de ese hombre y necesitaba alejarme de eso. Ustedes eran niños, así que no les habría afectado, afirmó Ingrid. Sí que lo habría hecho si mi padrastro, Rogelio, no nos hubiera adoptado muy rápido y cambiado nuestros nombres, respondió Cristina. Hubo un montón de preguntas y los rumores eran rampantes en la mejor escuela sobre nuestro cambio de nombre. Ese año de estar por nuestra cuenta, en su mayoría nos hizo autosuficientes y cautelosos con los vínculos. Probablemente por eso ninguno de los dos ha tenido una relación seria. Entré a la universidad por mis propios méritos y con becas que obtuve. Tony siguió mis pasos en otra universidad. Sabes, Tony y yo tal vez nunca hubiéramos descubierto el fideicomiso si no hubiera sido por una circunstancia fortuita. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ingrid nerviosamente. ¿Conocimos a alguien después de eso? Comenzamos a investigar y encontramos el decreto de divorcio junto con la orden de restricción. Esos documentos realmente hicieron que Tony y yo nos preguntáramos sobre el negocio, así que comenzamos a investigar todo en serio. ¿Sabías que el fiscal de distrito asignó personalmente a ese defensor público que tuvo que defender el caso de mi padre? La firma y el negocio contribuyeron mucho a su campaña para gobernador, tanto de manera oficial como extraoficial. Gustavo Codina, quien era el gerente general del negocio, fue promovido a CEO con una acción de stock sin derecho a voto, y elevó el precio de todo a 8 veces lo que se cobraba antes. Él reporta directamente a ti, según tus correos electrónicos. La antigua casa y todo en él fue vendido. Ese dinero, junto con todos los ahorros e inversiones, se utilizó para comprar la sociedad junior de mi padrastro, Rogelio, con la condición de que se le haría socio pleno en 4 años. Encontramos esa carta de acuerdo junto con otra carta que indicaba que Acuña Gordon y Martín serían la única firma de abogados para el negocio durante los próximos 40 años. También se delineó una cuantiosa tarifa de retención anual, una tarifa que iba mucho más allá de lo que el negocio había pagado a un abogado anteriormente. Imagina nuestra sorpresa cuando Tony y yo descubrimos que tú, mi padrastro, Rogelio, y Jonathan Acuña eran los ejecutores de nuestro fideicomiso y que no hemos visto ni un centavo de ese dinero. Ingrid se levantó y miró a su hija. Este ha sido un viaje iluminador por el camino de la memoria, pero todo eso ya es pasado, dijo con aire imperial. Tengo la dedicación a la que asistir y parece que no vendrás conmigo. Todos hemos hecho cosas que no eran legales, pero fue para asegurar nuestro futuro. Ese hombre no escucharía y tenía que ser sacado de la ecuación. Mañana, Rogelio y yo, junto con Jonathan Acuña, nos sentaremos a hablar contigo y con Robert sobre esto. Mientras tanto, no hagas nada que te ponga en peligro. ¿Ponerme en peligro?, preguntó Cristina incrédulamente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué puse un candado y un cerrojo en la puerta de mi habitación? Fue para mantener a mi padrastro, Rogelio, afuera. ¿Te importa siquiera? La primera noche que entró en mi habitación, tuve suerte de que él estaba desnudo y subiendo a la cama cuando Tony entró detrás de él y le golpeó entre las piernas con su sable de luz. Es una pena que no fuera un sable de luz real. Estoy segura de que fue una mala pesadilla que tuviste, respondió Ingrid. No hagas nada de lo que te arrepientas. Mi único arrepentimiento es que no hice esto antes, replicó Cristina. En ese momento, 2 hombres y una mujer salieron de una oficina. Mamá querida, ¿estos son agentes del FBI? Dado que el gobernador estará implicado en esto, no podíamos confiar en ninguna agencia estatal. ¿Has confesado un crimen de fabricación de pruebas y se ha grabado? ¿Hay micrófonos por toda esta oficina sobre la grabación electrónica? Para este momento, mi padrastro, Rogelio, Jonathan Acuña y Gustavo Codina han sido arrestados, así como el marido y la esposa de la niña de 13 años que pagaron $775,000 para hacer esos correos electrónicos. ¿Recuerdas a Muriel, la agradable asistente personal de mi padre que tú despediste? Ella nunca confió en Gustavo y trató de hacer todo lo posible para mantener un seguimiento de las cosas en la empresa, a pesar de que no estaba aquí. ¿No creerías las cosas que descubrió? Ella, Tony y nuestro nuevo CEO han pasado las últimas 2 semanas revisando los libros. Jerry Prieto está haciendo lo mismo aquí, pero fue ordenado por el Servicio de Impuestos. En resumen, cerramos todas las cuentas offshore de las que se había desviado dinero del negocio. Todas las cuentas del negocio y del fideicomiso han sido cambiadas y el acceso ha sido severamente restringido.
Tony y yo hemos cerrado todas nuestras cuentas personales y hemos abierto nuevas. Todas las cajas de seguridad que se habían establecido a nuestro nombre fueron vaciadas y el contenido fue trasladado bajo la supervisión del FBI. No hemos tocado las cuentas de mi padrastro, Rogelio, o las tuyas porque no tenemos autoridad para hacerlo, pero debo decirte que el Servicio de Impuestos ha congelado todas las cuentas personales. El Servicio de Impuestos está dejando las cuentas del negocio solas durante 30 días mientras se realiza una auditoría externa. Cristina sacó un papel de su escritorio y se lo entregó a su madre. Esta es una orden judicial que indica que tengo que devolver cualquier y toda propiedad tuya al condominio para ser inventariada. Necesitaré tu collar, tus pendientes y bolso. Ingrid no se movió hasta que fue empujada por la gente femenina. Se quitó las joyas y se las dio a Cristina, quien las colocó en el bolso. Enviaste a un buen hombre a prisión y lo etiquetaste como un monstruo solo para enriquecerte, gruñó Cristina. Me privaste de mi padre durante 14 años. Según un convicto llamado Mason Boat, mi padre les escribió a Tony y a mí todos los días y nunca recibimos ni una sola carta. Me pregunto qué pasó con las cartas que le envié. No importa ahora. Papá ha sido nombrado nuevo CEO y, gracias a ti, ha tenido tiempo para desarrollar bastantes nuevos productos para los que estamos obteniendo patentes. Su nombramiento y todos los arrestos han sido divulgados a todos los medios. Tengo congresistas y senadores pidiendo al presidente que le otorgue un indulto presidencial. Jerry Prieto ya está trabajando arduamente en anular su condena y sacarlo del registro de delincuentes sexuales. Cristina recogió un sobre y se lo entregó a su madre, que estaba atónita. Felicidades. Estás a punto de convertirte en la mujer más odiada del mundo. Decidí ser compasiva. En el sobre está mi propio dinero que te estoy dando. Contiene $522, la cantidad exacta de dinero que mi padre tenía cuando ingresó a prisión. Gástalo sabiamente, es lo único que recibirás de mí o de Tony. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.